Tenemos invitados, lo habíamos anticipado. Ayer habíamos contado esta actividad que se va a realizar hoy y el lunes. Hoy se va a proyectar la película Parir de Florencia Mujica a las 19, con la presencia de Francisco Saraceno, que hoy nos visita. Francisco tiene una historia muy particular que ya le vamos a pedir que la cuente. Buen día, Francisco, bienvenido. Buen día para vos, buen día para todos y todas que nos están escuchando del otro lado. Bueno, gracias por venir hasta aquí. Un placer, y la vista que se pierden los oyentes y oyentes es increíble donde estoy, la verdad, feliz. Bueno, le doy la bienvenida también a Sol Cabañari, de Bien Paridas Comarcas. Hola, que ya ha estado aquí, Sol. Ya ha estado, sí. Buen día. Y Maite Cortada, de Ñuque Mapu, es asesora en lactancia. Bueno, bienvenida también. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, primero me gustaría que compartamos un poco la historia de Francisco para que la gente lo conozca un poquito más. Francisco en realidad es el primer, digamos, así cuando empezamos a buscar un poco de su historia, el primer partero hombre de nuestro país. Sí, tal cual. Recibido en la Facultad de Medicina, en la UBA. Causó como revuelo un poco eso porque estaba prohibido por ley en su momento. Entonces yo siempre crecí sabiendo que iba a estar medio prohibido ser partero, pero que era algo que yo sentí... ¿Prohibido un hombre partero? Sí. Por ley, eso sí. Especificaba que solamente podía ser una mujer la que estudiara partería obstetricia en la Facultad de Medicina. Es una ley que actualmente se está luchando para que cambien por las incumbencias que tenemos actualmente, pero que en su momento se hizo en la época de Onganía y quedó establecido eso. Pero bueno, yo muy claro lo tuve a los 9 años, escribo un cuento de donde me declaro ser partero y qué es a lo que vine y qué es lo que amo y qué es lo que me apasiona. Tengo una embarazada tatuada en la espalda, pero sabía que iba a estar difícil. Así que tuve que aprender de otras maneras, primero, grandes amigas, parteras empíricas que me fueron enseñando, hasta que se presentó un decreto que superó la ley para que yo pueda entrar, yo como otros hombres también, obviamente. Se presentó en La Plata y ahí se abrieron las puertas, pero es verdad que causó medio una revolución. Yo empecé con 160 compañeras mujeres y éramos poquitos en su momento, después fueron algunos abandonando y nos terminamos recibiendo dos. Dos nos terminamos recibiendo. ¿De qué año estamos hablando? Y 2001. Ajá. Y actualmente se han recibido 6. Yo que tuve la suerte de ser docente en la Facu y acompaño en las formaciones de parteras. Son poquitos, es verdad, pero bueno, está bueno que esté abierto porque si uno lo siente realmente que es por ahí el camino. ¿Sigue habiendo resistencia en la medicina en general? Digo, en un sanatorio o en un hospital. Por ahí yo tuve más resistencia con algunos docentes, con algunas docentes. Hay mucha gente que festejó que entre el hombre, eso es muy particular. Y hubo gente que estuvo medio como en contra. Yo estoy feliz porque siento que es lo único que sé hacer y lo que amo. Con y mamás no. Con mamás no eso jamás. Nunca esto de decir, ¿qué puede entender un hombre de lo que me está pasando cuando nunca lo... No, eso jamás. No, la verdad que tuve esa suerte. Bueno, fui a un colegio de mujeres también, me criaron entre mujeres y me parece que una gran... no sé, como una gran inspiradora fue mi madre en cómo me crió y me hizo conectar con todos estos procesos tan femeninos, es verdad. Me encantaría poder parir, pero no puedo, claramente. Pero me habilitó a esto, a que lo pueda pensar y repensar el ser partero. Y la verdad que mujeres tras mujeres que fui conociendo y que me fueron enseñando, la verdad... siempre sintieron que tiene que ver algo con una energía y en verdad el rol de la partería, de las parteras, es en saber ubicarnos en esa escena. La verdad no se juega nuestra sexualidad, no se juega como nuestra presencia en ese sentido, porque ahí estaríamos arruinando esa escena de esa mujer o de esa pareja o de esa familia. Entonces ahí nadie me criticó, por suerte, o por lo menos ya saben que soy varón, no les he pasado por muchos hospitales y por muchas clínicas, y nunca a nadie le interesó. La verdad me acuerdo, hubo una de las primeras notas que di, que lo di junto a un grupo de mujeres que yo acompañaba, y le preguntaban como, che, ¿y a vos te llama la atención que sea hombre? Y no sé cómo... Y lo que me decían era, lo que dijo esa mujer, me acuerdo en ese momento, fue como, cuando yo escucho a Fran, escucho a una mujer que pasó esa experiencia, que yo lo que hago es esto, es contar lo que otras me contaron. Digo, por ahí tuve la suerte desde muy chico, al estar en contacto con embarazadas, con mujeres que me fueron contando sus experiencias, que me fue abriendo el panorama de entender que cada mujer era un mundo y a esto, admirar
la escena de los nacimientos, la verdad que es esto milagroso que tiene, es alucinante, la verdad que es muy emocionante estar ahí. Francisco, vos trabajás con un grupo justamente tratando de buscar que el parto sea respetado, que tenga todo este sentimiento que vos estás expresando, que a veces en una institución no ocurre. Tal cual. Muchas veces, lamentablemente. Sí, forma una agrupación que se llama Las Casildas, sí. que bueno, nuestra misión es el difundir por un lado, y lo hablaba tranquilamente a la mañana con otra radio, y tenemos a su vez el Observatorio de Violencia Obstétrica de la Argentina, y donde está bueno esto, relevar esto de que a veces pasaba que, bueno, son algunas, son muchas, son pocas, cuántas son. Está bueno como poder tipificar, elevar una estadística para poder realmente como poder presentar para establecer políticas de salud para el post del bien de esa mujer y de ese bebé o esa beba por nacer. Los partos del grupo Las Casildas son todos en el domicilio. Ay, perdón, me confundí. No, la agrupación es una agrupación que es una agrupación feminista, de la cual se desprende el Observatorio de Violencia, de la cual se desprende hicimos la película, y del cual 2 integrantes hicimos el libro. Después, sí, mi lugar asistencial es los partos planificados en domicilio. Formo parte de un equipo que se llama Parir en Casa. Sí, es un poco por ahí un poco menos de 20 años que llevamos asistiendo, o asiste el equipo, yo formo parte junto a otras parteras, y bueno, acompañamos a la gente que realmente quiera ser asistida en un parto en casa. Y la verdad que hay un crecimiento muy grande, lo veníamos hablando, bueno, por ahí la comarca también lo tiene, en que cada vez más familias, más mujeres, porque hay cada vez más información, dicen, bueno, si soy una mujer sana, ¿por qué no parir en mi casa? Digo, y la verdad que nosotros estamos como muy felices. Yo vengo de toda una historia de familia que nació en casa, así que siempre lo tuve muy claro, que la verdad que era un lugar totalmente para poder asistir, y no tuve que trabajar mucho. Por ahí sí tuve la suerte de estar un tiempo en Holanda, un tiempo en Perú, bueno, de viajar, de aprender de otras parteras, de aprender de otras maneras también la partería, ya que tenía todo este tema con la facultad, así que también me fue abriendo como mucho la cabeza como profesional. Y después también soy padre de Frida, que nació, que por ahí nos está escuchando, hace 6 años en casa, y la verdad que también haber estado del otro lado, más allá de ser partero y acompañar a muchas familias, estar del otro lado, la verdad que realmente es el decir, bueno, es por acá, es clave que tengamos información como familia, como mujeres, para poder elegir y parir donde una quiera. ¿Vos y con trajiste tu respeto. hija al mundo? Yo estaba ahí, y la verdad que hizo un gran trabajo. Viola era de mucha admiración, la verdad que sentía que estaba en la mejor fiesta en la que podía estar, pero así fue que mi madre me enseñó que el nacimiento es una fiesta y hay que vivirlo, por ahí con dolor, más, menos, que eso es muy relativo en cada mujer, pero que sea una fiesta, si uno lo elige, obviamente, ese es el piso, digo, para que la maternidad sea elegida. Mi paternidad fue muy buscada, muy deseada, claramente, quería estar del otro lado, como a tanta gente mimé y acompañé, quería también que me mimen y estar ahí. Y la verdad que fue de las mejores fiestas que tuve en mi vida, fue la llegada de Frida, y te marca. Y eso es clave. Y qué importante también para la mamá y para el bebé, que el papá esté en el parto. Y digo, el poder vivirlo con ese protagonismo del cual uno pregona desde Las Casildas, por ejemplo, es clave, porque ese vínculo a mí me hace, como papá en este lado, conocer a Frida más que a cualquier otro tipo de profesional. Digo, quien más conoce a Frida es Viole y soy yo. Claro. Nosotros estuvimos ahí en el nacimiento, nosotros fuimos eligiendo todo para ella. Entonces es clave este cambio de paradigma, donde, como decías al principio, tristemente, todo se hace en la mayoría por una comodidad del profesional, que la mujer para acostada, que la pareja o esa persona que elige la mujer al parir no esté ahí en esa escena. Digo, como... Por eso el libro habla de las mujeres invisibles y habla claramente de lo que es el patriarcado, que para nosotros con Violeta sentimos que la mujer está totalmente invisible en el sistema, no es protagonista, no elige, no llega empoderada, digo, por culpa, una de las grandes culpas por ahí la tenemos los profesionales, cómo nos formamos, tan hegemónicos, tan patriarcales, tan verticalistas, nos hacen creer que somos dioses. Bueno, por ahí Dios es el anestesista, nosotros somos semidioses, digo, en este camino de ser profesionales de la salud, pero digo, donde
nosotros juzgamos y nosotros señalamos a esa mujer de lo estás haciendo mal. Hay una frase que yo siempre cuento por ahí en el libro. Yo al principio, sobre todo cuando era muy, muy chico, no podía entrar a los hospitales y solamente pedía hablar con embarazadas o con mujeres que hayan pasado por esa experiencia. Y muchas me relataban, yo me porté mal. Entonces, mientras que yo crecía, yo decía como, ¿qué habrá hecho esta mujer, no? Que me dice se portó mal. Entonces, en mi cabeza, claramente, y siendo muy chico, me imaginaba como entrando con una ametralladora, ¿entendés? Como al hospital. Y digo, qué loco esa imagen, ¿no? Y después entré al hospital como partero, claramente. Y ahora digo, bueno, esa imagen por ahí no estaba mal, si era real. Pero en verdad ellas dicen que se portaron mal porque nosotros les decimos que se portan claro. mal, que respiran mal, que El si lo siguen grito de haciendo dolor, así, sí, van a matar a sí, su hijo. sí, Lo están... sí. Digo, es un lugar de mucha vulnerabilidad donde, bueno, una tiene la cabeza como totalmente abierta y ahí nosotros juzgamos, señalamos. El libro habla mucho de, por lo menos desde el lado profesional, de que nos forman como agentes adoctrinadores de esas mujeres. No te estás haciendo este control, no te hiciste esta ecografía, bueno, vos querés todo bien para tu... No sé cómo amenazamos para que nos escuchan y nos hagan caso. Bueno, eso es clave, por lo menos desde el lugar como profesional, que lo reveamos, que lo cambiemos, digo. Entonces el libro invita a eso, a que tengamos un conversatorio, a hablar, a debatir sobre nuestras prácticas. Por suerte, y esto te lo cuento ahora, Yami, el Hospital del Bolsón se enteró de esta visita y me invitó a, entre mismos profesionales de bueno, salud, bueno. bueno, reveamos entre todos y todas estas prácticas. Digo, acá no tiene que ver con señalar culpas, no, perversos o perversas puede haber en todos lados, pero lo loco es que, imagínate cómo estamos formados, que sentimos que estamos haciendo lo mejor para esa mujer cuando le decimos callate y lo estás haciendo mal, porque pobre, o la inducimos, o le apuramos el parto, bueno, para que le sea más rápido a ella, pobre. Y decir, no está bien así. Tenemos que escuchar a ver qué quiere y acompañar desde ese lado. La partería tiene esa esencia, el poder adaptarnos a cada mujer, a cada familia. Bueno, la institucionalización del nacimiento lo que hizo fue todo lo contrario. La gente que va a la institución se tiene que acostumbrar y adaptar. A mí me sigue poderosamente llamando la atención estos mensajes que hay en el hospital de golpeá y esperá, esto del silencio, del tipo callate. Si uno pregona, la institucionalización en su momento era como, bueno, vas a vivir lo mismo que en casa, pero acá adentro. La verdad, no existe una casa en la cual vivamos que es golpeá y esperá. Digo, mi casa adentro, mi casa tiene que ser mía. Entonces, claramente, las instituciones, por un lado, tienen que cambiar ese paradigma y empezar a atender desde, como decías vos, desde el respeto, desde por ahí, generar esos vínculos y no algo de un trato como del otro lado del escritorio, esta aportación del ambo, este supuesto saber que me hace a mí estar más arriba que otras personas. No, para nada. Ahora sí, horizontalicemos el trato, la atención, digo, esto es clave, poder cambiar desde ahí. Y después, obviamente, fortalecer para que las mujeres y esas familias que eligen otro camino, que no sea la institucionalización, también sea accesible para esas familias. Compartiendo unos matecitos y charlando con Francisco Saraceno, el primer partero hombre de la República Argentina. Es un placer escucharlo por la pasión que transmite. Yo creo que ni Sol ni Maite van a hablar nada hoy, van a venir la semana que viene más tranquila. Solo escuchar. Mejor, para que la temática se siga sosteniendo, eso es clave. Bueno, habíamos planteado antes del corte charlar un poquito de esto de los partos en casa. ¿Qué tan seguros son los partos en casa? ¿Esto tiene que ser un motivo para impedir que una mamá tome la decisión de tener a su bebé en la calidez, en la paz, en la tranquilidad de su casa? Me parece que es una elección que está creciendo mucho en Argentina. Por suerte hay agrupaciones que están relevando la estadística y la verdad que es netamente comparable con países del primer mundo como Canadá, como Holanda que decía, antes como Reino Unido. Por ahí la diferencia que existen en esos países es que está dentro de la salud pública. Lo ponen realmente como una herramienta más al servicio de esas mujeres y familias. Las que quieran se quedarán en su casa. Siempre estamos hablando por ahí, cuando hablamos de un parto planificado en domicilio, de que haya personas afines y profesionales de salud que asistan a esas mujeres, que vayan viendo todo ese camino de esa gestación, donde vean que, bueno, es saludable, es fisiológico, que es una mujer sana, de un embarazo sano y de un bebé y de una beba sana. Y esas son las que tranquilamente podrían parir en casa.
El tema es que eso por ahí no es fácil establecerlo a lo largo y ancho del país, sobre todo planteándolo acá en Argentina. Digo, no hay parteras en todas las provincias, sobre todo matriculadas, si uno estaría pensando en un acompañamiento netamente por profesionales de salud, o médicos o médicas afines a eso. El tema es, esto tiene que ser realmente una elección libre de la mujer, que nos avala la ley, digo, más allá de todo prejuicio que a veces sale en notas o en la tele o en la radio, digo, yo estoy totalmente habilitado dentro de las incumbencias como licenciado en obstetricia, como partero que soy, a asistir a las mujeres en sus domicilios. El parto en casa en Argentina no está prohibido para nada. Por ejemplo, en Capital hay un registro civil propio de los nacidos en casa, y eso es muy interesante, donde, bueno, somos algunas y algunos que estamos matriculados también ahí, registradas nuestras firmas, nos dan los certificados de nacimiento como cualquier institución, hospital, privada o público. A nosotros como profesionales también nos dan esos certificados para poder certificar lo que realmente estamos haciendo, que es acompañando. Entonces me parece que hay que trabajar más desde el prejuicio. Obviamente la facultad de medicina no nos forma para esto, para nada, donde por ahí el paradigma desde ahí, como decía antes, es muy desde la intervención, es muy hegemónico, y por ahí el parto en casa está totalmente exento a todo esto. Entonces por ahí la cabeza de los profesionales es la que tenemos que cambiar para realmente ubicarnos en un domicilio y poder realmente acompañar a esas familias, a esas mujeres como realmente necesitan. El tema por ahí, por lo poco que fui escuchando acá en la comarca, es que es una realidad hasta interna y por ahí tristemente a veces no por elección de esa mujer. Es porque no me queda otra, porque si me acerco a dicho hospital me maltratan, en este hospital hay mucha violencia obstétrica, en estos hospitales está cerrado porque se centralizó a algunos más lejanos. Entonces, bueno, me quedaré en casa y pariré. Entonces por ahí me parece donde tenemos que mirar desde la salud pública, que estamos generando una falla en esa accesibilidad a dichos hospitales, a dichos lugares. Después, las mujeres que lo eligen con información, bienvenido sea. Habrá que ver si en X provincia hay profesionales afín que las puedan como acompañar. Después por ahí el parto sin asistencia, digo, si mientras que sea una elección de esa mujer y de esa familia está todo bien, pero entender que por ahí no estaría dentro de lo que implica el parto domiciliario o planificado en casa, que se habla desde la Organización Mundial de la Salud y que mundialmente es reconocido, digo, esto... Sí, pensaba Francisco en la realidad de la salud en nuestro país. Total. Estábamos hablando de la situación de los hospitales, donde faltan insumos básicos, donde falta personal, donde faltan profesionales en determinados rubros. Me parece que llegar a todo eso que uno se imagina como ideal, falta un montón. Mucho tiempo. Pensá que está muy sesgado, que la mayoría de los equipos y los profesionales estamos en Capital y Buenos Aires. Después hay algunas en otras provincias, pero a mí me sigue pasando que hay gente que viaja solamente para que las asistamos allá porque en X lugar no hay, o bueno, después no hay tantas parteras que puedan viajar a otras provincias, instalarse, movilizarse. Digo, es difícil. Por suerte hoy en día en la facu, bueno, se empieza a poner en juego toda esta manera de asistir desde un seminario. Bueno, yo doy una materia, pero digo, me parece que es clave que empezamos a entender otras realidades mientras que vamos transitando nuestra formación o bueno, ya formados como profesionales. Hace poco estuve en el Congreso de Medicina General en Tucumán y había profesionales de un montón de lados. Y bueno, por ahí fue a hablar con generalistas, con pediatras, bueno, gente afín, médicos de familia, médicos rurales, que es importante también ese rol en este acompañamiento a las mujeres de su propia comunidad, digo. Entonces, es un desafío. Hoy en la película, por ahí, no sé si lo querés contar o lo cuento. Bueno, sigo. Bueno, sola se enseña como que lo cuente. Sí, así. Bueno, hoy... Por un lado, sí. Son dos cosas. Por un lado, hoy la película, que termina también con un debate. Total. La idea es charlar todos estos temas. Y la presentación del libro... en el Bolsón. Del cual formas parte también del libro. ¿Está basado en experiencias el libro? En experiencias por ahí de Viole y mías, de poder escuchar a tantas mujeres, de formar parte del Observatorio de Violencia Obstétrica, y es un análisis nuestro, claramente,
que ponemos en juego en el libro, así que siempre... Que también se va a debatir y se va a charlar. Siempre los disparadores que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida fueron eso, como instalar un tema y poder construirlo y debatirlo entre todas y todos. Eso es lo más interesante. Hoy la peli, que va a estar en Cultura de Lago Puelo, sí. El libro va a estar en Cultura del Bolsón el lunes, pero bueno, volviendo a la peli de hoy, hay una grupo... Perdón. Sí. En Casa del Bicentenario. En la Casa del Bicentenario. Yo digo Casa de la Cultura. Como... No, es Casa de la Cultura y el Bicentenario, pero es otro... Hoy claro. La peli a las 19 horas, sí, a las 19 horas en Cultura, la película, están todos invitados, el documental Parir. Y el lunes también a las 19 horas en Casa del Bicentenario, la presentación del libro, que agrego, lo recomiendo con mucho fuego. ¿El libro va a estar a la venta ahí? Sí, está a la venta ahí, va a estar a la venta. Hoy por ahí también llevamos libros a la peli. Pero bueno, La película también en base a experiencias. La película es el acompañamiento a 3 mujeres que se ofrecieron para ser filmadas y para ver la realidad y que no quede en una simple charla, y es la realidad que pasa actualmente, que nos atraviesa la violencia obstétrica. Entonces fue el acompañamiento a esas 3 mujeres y después fue entrevistas a ciertos profesionales para que las usuarias y usuarios puedan observar a través de una película documental qué es lo que pasa. Entonces siempre la idea es, a través del arte como agrupación, en su momento una obra de teatro, después la película y actualmente es un libro, es seguir problematizando todo esto, haciendo visible lo que para nosotras está totalmente invisible. Y bueno, y arrancar como la charla y Francisco, el debate. Una cosa más, perdón, Flavia, que te interrumpa. Y es que hoy se van a juntar firmas, o se van a seguir juntando firmas, junto a una agrupación de mujeres de acá, de Lago Puelo, para esta creación de una imagen que Argentina también lo tiene de manera legal, que son casas de nacimientos o centros de nacimientos, que es clave, me parece, por lo que estoy entendiendo, en esta parte de la comarca, poner, ya que no hay un hospital afín, por ahí establecer una casa de nacimientos. Me parece que es una gran medida a tomar. Ojalá que, bueno, intendentes y personas de la parte política puedan venir y participar y escuchar también el reclamo o lo que están exigiendo y pidiendo las mujeres que viven acá, que se encuentran con lo que debatimos en la pausa. ¿Y las firmas dónde se pueden...? ahí mismo Está bien, pero sí, hay un listado en otro lado. Claro, como para abarcar toda la comunidad, estamos pidiendo un lugar donde parir con esta mirada, que sea del parto respetado, fisiológico, con esta mirada sobre todo, y apuntamos a un norte que sería ideal una casa de partos, pero quisiéramos el acompañamiento desde la institucional, claro, para que todos puedan acceder, digamos, ¿no? Vemos en qué va a devengar. Pero las firmas las venimos juntando hace un tiempito atrás, en varios lugares del pueblo, está en la municipalidad, está en la gráfica, está en la biblioteca, y hoy vamos a juntar en el documental, vamos a seguir juntando, y hasta mediados de enero pensamos más o menos, para hacer la presentación en las instituciones correspondientes, solicitando que las mujeres necesitan parir en sus lugares, cerca de sus hogares, de sus familias, como una situación social y cultural, digamos, no tener que alejarse de la familia y estar pensando durante el embarazo, me agarrará el hielo, me agarrará la nieve, ¿cómo hago con mis hijos? Claro. Y la cena, que sea algo, como dice Francisco, tranquilo, amoroso, cerca de tu hogar, o en tu hogar si querés, digamos, poder elegir y tener la posibilidad de parir acompañado por profesionales, por supuesto. Qué bueno, qué buena idea. Bueno, vamos a retomar en algún momento ese tema para seguir charlando. Aprovechando a Francisco, definamos el parto respetado. A ver, una mujer embarazada que está a punto de tener a su bebé, ¿qué es lo que tiene? O sea, lo ideal sería que no tuviera que exigir nada. Que fuera todo amable, que fuera todo sencillo, que fuera amoroso, porque cuando estamos con trabajo de parto no sabemos qué nos está pasando, el dolor, pensando en 1000 cosas, en la familia, en lo que viene, en los cambios, y encima tener que estar pensando en que me tengo que hacer respetar para que me traten como corresponde. ¿Cómo definimos un parto respetado? Si tengo que ir a una institución, ¿no? Total. Para mí, bueno, volviendo a que la información es lo más importante que tenemos que tener todas y todos, por eso por ahí hoy traía en la radio que fui a la mañana, la ESI tiene que incorporar sí o sí estos temas, esto se tiene que hablar en los colegios, no podemos saber o informarnos del embarazo recién cuando el test nos da como positivo, porque nos queda como muy poco como el tiempo, pero para entender lo que es el parto respetado es la garantía absoluta de los derechos de esa mujer,
de lo que quiere, necesita y pide. Digo, y eso los profesionales nos tenemos que adaptar. Pero es clave que se entienda, digo, y un detalle no menor, que esta ley que se la conoce como parto respetado, y lo decía en la radio, mal conocida como parto respetado, imagínense que el nombre es derechos de acompañantes de padres e hijos. Un nombre más patriarcal no puede existir, digo, porque esas dos entidades nunca van a poder parir en su vida. Claro. Digo, entonces hay algo que no es casual. Porque lo que le pasa a la mujer cuando pasa violencia obstétrica, como le pasa a otros tipos de violencia de género, se piensa como, bueno, se justifica como me porté mal y lo estaba haciendo mal, entonces seguramente lo merecía. Sí, o lo naturaliza. Y en otros normal contextos que es, y sí, mirá cómo estaba vestida, mirá la hora que salía. Y es el grave error, eso, entrar en ese tipo de sensaciones. Los que estamos mal somos los que estamos acompañando, claramente, que no garantizamos la absoluta derechos de esas mujeres y de esa familia, de esos niños y niñas por nacer. Nosotros trabajamos de manera rutinaria, sin escuchar, como si fuese, bueno, la institucionalización del nacimiento entró como también con toda la época de la fábrica, entonces es como una fábrica, y entramos con ese chip y nos quemamos en salud y no escuchamos a nadie. Entonces, la verdad que no garantizamos derechos, y eso es lo más importante, y eso hay que cambiar. El parto respetado, cuando uno va a lugares a debatirlo, empiezan con, no, tiene que ser en una institución o tiene que ser en casa. ¿Tiene que ver con la cantidad de intervenciones? ¿Muchas o pocas? No, y todo queda invisible la mujer. En todos esos debates que nos encanta pelearnos y debatir desde ese lado, todos nos olvidamos a decir, nadie hace lo que escucha la mujer. Y es ahí, eso es el parto respetado, es garantizar los derechos de esa mujer. Eso que quede claro a quienes nos están escuchando del otro lado. Más allá de si es en casa, si es en institución, si es cesárea o es parto, si son muchas intervenciones o son pocas. Escuchemos a la mujer, porque por ahí hay mujeres que quieren una cesárea en una clínica, para no nombrar lugar propio. No, está bien, Digo, ¿se pero entiende? a lo mejor la mujer elige por una cuestión de rapidez o de sufrir menos, pero hay mujeres que están dispuestas a sostener un parto natural todas las horas que sean necesarias. Y sin embargo, sí. No, permiso. Hola. Hable. No, me parece importante esto como que el cambio es como de paradigma y de sistema y nos atraviesa a todos, digamos. Más allá de la responsabilidad de los asistentes de salud, como que esto, la información y el conocerse y el conectar y demás, también tiene que ver con cada uno y con cada uno en lo personal y con cómo esa información está presente. Porque si yo voy a un control, recalco la palabra, a una institución, donde me implantan un pequeño miedo, si yo no tengo la información, no tengo la confianza, no tengo la contención, el sostén, probablemente ese miedo crezca. Entonces como el cambio es más grande, digamos, no es responsabilidad, en mi opinión, únicamente del sistema de salud, es responsabilidad de todos individualmente y en sociedad, digamos, y conjuntamente. Eso. Es clarísimo, ¿no? Claro, porque la sociedad es totalmente patriarcal y machista. ¿Cómo no se va a parir con violencia si las que paren encima son las mujeres? Digo, por eso es clave entender y esto, que como hay un montón de pilares. Un parto natural, o sea, es una experiencia trascendental y es hermoso. Por ahí prima como que uno pone el foco mucho a la sociedad en el dolor, pero el dolor es parte, pero bueno, también hay que revisar qué tenemos, qué sentimiento tenemos en relación al dolor, en relación a la muerte, en relación a tantos tabúes, digamos, porque el dolor es parte y es necesario y es distinto para cada mujer, como decía Francisco, pero no se trata como para mí, no en mi opinión, como de sostener algo, como de esforzarse para algo, sino primero en decidirlo, consciente, informado y con libertad. Y en ese sentido poder como vivenciar la experiencia que tiene un montón de matices y que siempre es única, siempre es única. Eso es como lo pensaba en las veces que la mujer se hace el control con un médico, con la confianza en un solo profesional y después al momento del parto ese profesional no está. Sí, se construye un vínculo con alguien. Claro, que también ocurre. Bueno, pero la necesidad de reforzar esto, que la mamá tiene derechos, tiene que hacerlos respetar aunque parezca muy duro en el momento que está con el trabajo de parto. Aquí lamentablemente por ahí se ve mucho con esto de tener que cambiar a último momento de lugar de atención o de tener las mujeres de la comarca chubutense que a veces tienen que ir a tener a su bebé
o a Esquel, porque aquí en Lago Puelo no pueden, o a Maitén, que es lo más cerca que tienen, con todo lo que eso implica, cambiar de lugar, de eso ya es violencia. Claro. Digo, entonces es clave, bueno, que aprovechar estos eventos como el de hoy para seguir debatiendo, construyendo para el post de esa diada, de qué es lo que realmente necesita. Yo por ahí dejo como un ejemplo para que entiendan también, como decía Sol, esto como, bueno, nos encanta como buscar la culpa, quién la tiene, y la verdad que hay que entendernos como sociedad. Yo hace mucho tiempo digo una frase que es: parimos como vivimos, hagámonos cargo de cómo vivimos para que se vea reflejado en cómo parimos. Y a partir de las escrituras y todo, digo como también parimos vivimos como hablamos. Entonces por ahí, para que quede un ejemplo muy sencillo del otro lado, ¿cuántas veces de chicos y de chicas decimos, yo podría haber dicho hoy cuando empecé como, che, venir a esta radio fue un parto? Claramente, porque fue difícil, porque los caminos están complejos, porque estaba trabado, porque había un piquete en la ruta 40. Digo, el evento parto no tiene nada que ver con eso, pero nos hacen creer que es todo eso. Por eso vuelvo a recalcar cuando empecé que para mí el nacimiento de Frida o los nacimientos tienen que ser una fiesta. La palabra parto, yo crecí entendiéndola desde ahí. Con que parto, si se elige, es una fiesta. Digo, dolerá más, menos, pero es desde ahí. Entonces digo, ¿cuántas veces usamos, fue un parto este examen, porque me tuve que copiar, porque me fue mal? Digo, le ponemos una connotación totalmente negativa. Y ahí ese cambio, digo, es para todos y todas las que nos están escuchando del otro lado. Criemos de una manera diferente, hablemos a nuestros hijos y hijas de una manera diferente y relacionémonos entre nosotras y nosotros de una manera totalmente diferente. Digo. Bueno, chicos, un gusto tenerlos aquí. La invitación es entonces para esta noche a las 19, abierto a todo el público, aquellos que estén interesados y que tengan ganas de ir a escuchar y además discutir un poco de estos temas que están buenos que los traigamos cada tanto. Y la presentación del libro el lunes. Tal cual. Que también tipo conversatorio. Total. Lo ideal sería que participaran profesionales, digo, Sí. enfermeros, Están médicos, todos aquellos que forman parte de las instituciones en las que, bueno, muchas veces las parturientas deciden ir a tener a su bebé. Bueno, gracias por haber venido. Un gusto. Espero que mantengamos el contacto, obviamente, aunque sea telefónico cada tanto, para escuchar un poquito de estas cosas. Chicas, las esperamos cuando quieran para venir a charlar sobre la casa de maternidad, se llama, no, casa de nacimientos. Centro de nacimientos, un lugar del lado de Chubut, en la comarca, donde las mujeres podamos parir con un abordaje que prime la fisiología y el respeto, el amor. Perfecto. Demás. Sí. Integral. Bueno, hasta ahora más o menos han juntado ¿cuántas firmas? ¿Tienen idea? Un montón. Bueno, Más de 1000 seguro. No lo llegamos a nos vamos a sumar. Gracias por haber venido. Bueno, hoy Cine Debate entonces a las 19 con la proyección de la película Parir, la presencia de Francisco después para charlar un rato en Cultura del Lago Puelo, que está, para los que no conocen, Avenida Los Notros y el MAC, y abierto a toda la comunidad.